Buenas tardes, audiencia de Máster Deportivo. Aquí estamos, luego de una tremenda final, luego de la consagración de Alvear Fútbol, un campeón que cimentó este título en la recuperación anímica, un campeón que sostuvo este título en su orden, en su dedicación, en su compromiso y en la confianza, un mensaje que bajó este cuerpo técnico y que el plantel defendió desde la fecha 12 en adelante, atravesando momentos de adversidad anímica, futbolística en otros momentos, táctica en algún que otro momento de algún partido, y que hoy lo ubica como uno de los máximos ganadores del mejor torneo que tiene la provincia de La Pampa. 4 títulos ha conseguido Alvear Fútbol, inevitablemente, y sin ningún tipo de dudas es el mejor equipo de la provincia, ha ganado su liga, ha ganado el provincial, y eso no le arrebatará bajo ningún concepto el título del mejor equipo del año en la provincia de La Pampa, con sus matices por supuesto, pero con muchísimas virtudes y esos defectos que lo han hecho crecer. Mucho por repasar de lo que ha dejado a la final y también de lo que vendrá, ¿no? Porque al fin y al cabo el año no termina, le queda al Alvear Fútbol más compromisos en el ámbito del regional, por supuesto en un segundo escalón de consideración, y ya empezar a planear el 2026, porque así es la cosa. Ya el festejo culminó en esta madrugada y la cabeza ya empezará a enfocarse en el 2026. ¿Qué hace, Marquito? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaco? Buenas tardes. Bueno, sí, Alvear Fútbol ganador del año, podríamos decir. Totalmente. Ganó todo lo que jugó. Bueno, no, lo único que no ha ganado ha sido ese triangular, esa Copa de Campeones, donde se terminó consagrando Orgüey de Santa Rosa justamente en el partido definitivo frente a Alvear Fútbol. Y que el regional tiene otro Y el regional, otro sentido. claro, sí, no está en la busca del ascenso Alvear Fútbol. Creo que, bueno, es justo ganador de este torneo provincial, y ayer se dio para mí un partido como el que yo imaginaba, con un Alvear que iba a intentar marcar y luego iba a ceder la pelota. Yo creo que más que ceder la pelota fue bloquearle los caminos al Orgüey de Santa Rosa, También. apostando a una tarde quizás no tan lúcida del conjunto de Nacho Archeri, como termina ocurriendo, más allá de que después en la última encuentra el premio mayor. Luis Iglesias, ¿cómo le va? Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Bien, estamos. Sí, no está prendido el micrófono ¿No? de Luis. Ahí está, sí, ahora sí. ahora sí, ¿no? Bien, bien. Acá estamos y en el día después de esta consagración de Alvear Fútbol, que en la previa tal vez podíamos decir que tenía en contra las dimensiones del campo de juego, como dijimos en algún momento, pero hizo un gran primer tiempo, incluso marcando ese gol de penal, discutido por la gente del Boy, por la mano de Portillo, que sí existió, que le pegó en el pie y se levantó. Y también hacían mención por allí a un pelotazo que había pegado en el cuerpo de Marco Pérez cuando se daba vuelta, que también le había De Viale pegado. Sosa. ¿De Viale Sosa era? Sí. ¿No hubo otro de Marco Pérez? ¿No hubo otro de En Marco, el segundo no? tiempo hubo una, Sí, pero la que- esa no se la que Pero bueno, reclama es la del ruso, en Pero realidad. miran esas finitas. Y Como también la falta a Santucho, ¿no? y bueno, no, pero la falta de Santucho fue clarísima. Lo que pasa y que ganó que- expulsión de Portillo. claro, y Marcelo Pardo, cuando marca el centro de la cancha, por eso pensé, cuando yo lo grito, pensé que lo había convalidado, porque no es que marcó falta ahí y es para allá. Claro. O sea, no marcó falta abajo y señaló hacia la mitad de la cancha, marcó la mitad de la cancha directamente como convalidando el tanto, en la clara seña de convalidar el tanto. Y bueno, cuando toda la gente de All Boys se dio cuenta que lo anulaba, porque cada fallo de Marcelo Pardo era reclamado por la gente de All Boys sin lugar a duda, que tuvo una tarea aceptable. Yo creo que tuvo una tarea aceptable. Por eso, como decía Marco recién, la expulsión del ayudante de Nacho Archeri, cuando Portillo ya amonestado le comete una falta, creo que es a Yael Ferreira. No, le pega una piña sin pelota. Va a trabar y golpea arriba. Ante Mauricio Navarro, a la mirada de Mauricio Navarro, Que lo llamó al árbitro. que lo llamó, que se juntaron con Marcelo Arredondo allí, también estaba muy cerquita la jugada. Creo que prefirió terminar con todos los jugadores en cancha, Marcelo. Creo que porque era clara la segunda amonestación para Portillo, después de ya que estaba 1-0 abajo, porque Sí. la primera amonestación había venido por esa mano en el penal sancionado. Pero bueno, hizo un primer tiempo bárbaro Alvear. Creo que incluso marcando, estaba 2-0 en el global.
y nada hacía presagiar de la forma que habían manejado todo el primer tiempo que el segundo tiempo se retrasara tanto y defendiera esa ventaja. Pero All Boys siempre es All Boys, y All Boys siempre está vivo y no lo des por muerto hasta último momento. No lo pudo definir inmediatamente después del gol de penal, un cabezazo de Axel Bertaina que llegó solito y limpito, y creo que imaginó que el arquero lo iba a chocar y él pifió el cabezazo, que era el segundo, y creo que ahí era demoledor, y no acertó tampoco en ninguna contra en el segundo tiempo, porque se paró para eso, se paró de contra. Le quemó mucho la pelota, le quemó la pelota en los pies a Alvear. Cuando la tenía no sabía qué hacer, y la primera intención que tenía era despejarla, sacársela de encima, cuando All Boys se venía por los costados. Un All Boys que para mí perdió la mística de todos los All Boys que he visto históricamente. Perdió la mística tanto en Alvear como en Santa Rosa, sin el juego atildado que ha tenido siempre All Boys de ir en forma vertical. Fue por los costados una y mil veces. Tal vez puedes decir, sí, le dio resultado. Sí, le dio resultado porque después de dos centros que cayeron al área, de los miles que tiró en todo el segundo tiempo, termina forzando los penales. Parecía que la lectura a menos de 15 minutos del final podía ser que la definición fuera a través de los penales. Y dábamos cuenta de una pelota en donde Alvear se apuró y no tuvo la serenidad, con Joel Ferrer en la mitad de la cancha en un tiro libre en el último minuto, prácticamente en el último minuto de descuento de los 9 que dio Marcelo Pardo, donde se la tira a Betanzo, y Betanzo estaba distraído y se le fue afuera la pelota. Fue muy impreciso el juego, fue luchado, metieron como toda final, pero fue impreciso, y muy impreciso el Boys, muy impreciso con la pelota, con muchos pases errados, tanto en corta como en larga distancia. Y Alvear es como dijo Joaquín recién, tal vez se aferró a esos 2 goles de diferencia que tenía, le cedió el campo y la pelota, formó una línea prácticamente inexpugnable en el fondo, donde sacaban todos, alejaban el peligro, pero fue una monotonía de All Boys en el segundo tiempo, tratando de igualar la serie, algo que consigue bien en la última jugada del partido, porque después del cabezazo de Agustín Cerveto se terminó el partido, ni se movió desde la mitad de la cancha. Yo creo que Alvear sale bien de contra, salía bien en el segundo tiempo con Betanzo, pero estaba muy solo. Bertaina estaba fundidísimo, es cierto, no podés sacar a Bertaina, y menos en una final, pero estaba fundidísimo Bertaina, no tenía nadie que lo acompañara a Betanzo para la contra. Era solamente Arriola. Claro, el único cambio en ataque sería Arriola. Yo creo que Alvear hizo lo que tenía que hacer. Este equipo fue muy inteligente en el fútbol, sí, muy totalmente. Como sufrió cuando Unión de Miguel Riglos le clavó línea de 5 en la ida, que le costó descifrar el trámite, y por eso el título no fue Alvear lo domina, sino le tira la jerarquía encima. Como sufrió también cuando, digo sufrir en el sentido de acomodarse al plan de juego del rival, cuando el Boys impuso línea de 4 en Alvear en la semifinal de ida, y no en la tradicional línea de 3 o de 5 con los laterales volantes, los carrileros volantes. Alvear en este caso impuso condiciones de juego, como pasó en Trenel, como pasó el segundo tiempo con la U de Riglos, como pasó el segundo tiempo con Costa Brava en la fase de grupos, si querés irnos un poco más atrás en el tiempo. Impuso condiciones. En aquel tiempo, en el nuevo Pacaembu, que Santucho lo ratifica como el click del equipo, inevitablemente. Sí, totalmente. Por la premura en la salida de Feroglio y la aparición de Urriaga de Ibarra. En aquel momento fue vertical, fue a buscar el gol, fue incisivo, encontró una defensa dubitativa. Cuando es con la Unión de Miguel Riglos fue a través de la jerarquía, Freites, Bertaina, Arriola, 3 toques y a ponerlo a correr. Con los Boys de Trenel fue puro corazón, porque la verdad que fútbol en el José Gago mucho no se vio, fue puro corazón, pura entrega, tratar de quedarse con la victoria, y en el caso consigue el empate. Y acá fue pura estrategia pero en algo no coincido con lo que decís, porque decís fue inteligente y le salió bien. No sale, porque si le hubiese salido bien, le hubiese sostenido el 1-0 o el 1-1. Lo termina perdiendo el partido y va a los penales donde. Sí, pero vos viste cualquier cosa de Santa Rosa. Sí. La tuvo todo el partido la pelota. Sí. ¿Y cuántas veces le pateó Santucho? El 80, el 90% del tiempo la tuvo la pelota, sí. Está bien, pero ¿cuántas veces le pateó a Santucho? 2. Sí, algunas de afuera, ninguna con riesgo. Para mí no está mal el plantel. No está mal, ¿no? Está bien. O sea, todo está dentro de las reglas. Todo está dentro de las reglas.
pero no le sale haber resistido durante 80 minutos Es que o 75 minutos, porque se jugaron 54, vamos a suponer, uno más el primer tiempo, redondeemos, y no le sale, no le sale porque lo termina perdiendo. Pues sí, me refugié, me empataron, listo. No tuve que forzar los penales, gané 1-0, 1-1, listo, pero no le termina saliendo en la última del final, que fue lo que se repitió el Boys. Eso fue el Boys, un centro a la olla a ver qué pasaba, desde los cuatro costados, porque fue lo que intentó, salvo el centro frontal, que en poco se repitió, siempre intentó, y en el 80% con Nagore, en el 80% que Nagore apareció, tal vez, bueno, uno con el diario del lunes después le tiene otra lectura, tal vez si se hubiese adelantado un poquito más, porque agarraba la pelota al Boys y estaba todo Alvear Fútbol en su área, defendiendo esa diferencia. Claro, venía bien, 1-0, tenía que hacer 2 goles al Boys, parecía improbable. Para mí me parecía improbable. Totalmente. Para mí me parecía improbable que pudiera terminar el partido en la forma que terminó. Es que lo veíamos sin idea All Boy, porque como dicen, tenía la pelota. No tuvo idea en todo el partido. Tuvo la pelota todo el partido, pero no sabía qué hacer con ella, y lo hablábamos con Juaco ayer en la vuelta. Termina empatando la serie por el efecto del empuje del primer gol. La caída anímica también de Alvear Fútbol luego del primer gol de All Boys, también, y el subidón anímico de All Boys también termina llevando a que logre el segundo gol, y creo que también el apuro de Alvear Fútbol en querer sacarse la pelota de encima rápido, y le quemaba, sí, no la tenía. Pero coincido con Juaco que fue un planteo inteligente de Alvear Fútbol, porque vieron que All Boys no sabía qué hacer con la pelota. Inevitablemente, refugiándote, alguna va a entrar. Lo más claro que tuvo fue el zapatazo de Izague en el empate, claro, que apareció solito. Sí. Vos fijate que apareció solo en la media luna. Y que podía terminar en gol como terminó, o rebotar en alguno, sí, y que nadie lo tapó. Le resultó por la inspiración de Santucho. Que termina siendo el héroe de Alvear Fútbol en el provincial. Claro. Sí, Mata. Lo defensivo. A ver, si termina 2-1 con 2 goles de All Boys a los 15 y a los 20 del segundo tiempo, ¿hubiesen pensado lo mismo? Que resultó el planteo. Para mí retrocedió mucho. All Boys no tenía idea. All Boys tenía dos variantes. All Boys no tenía idea. Y los dos, o sea, lo que tenían los dos, un equipo corto, eso sí. Los dos tuvieron un plantel corto a lo largo del torneo. Sí, pero Alvear tuvo mejor banco. Inevitablemente tuvo mejor banco Alvear. Sí. Betanzo entró bien. Para mí entró bien Fredes. Más allá de que no fue determinante. Sí, entró bien, no desentonó. Y no desequilibró tampoco, pero cumplió. Celso González en el fondo, que acá está la cuestión. ¿Por qué? Porque el cambio era por Acosta, o era González o era Riola. Que después terminan siendo al final ya con el 2-1. Acá eran dos cambios. Eduardo Acosta fue lo más inteligente, porque cuando tuvo la pelota Acosta, ahí fue donde se serenaba el fútbol. Y cuando se lesionó, claro. ¿Qué opción tomás? ¿Metés un defensor? Un jugador polifuncional, pero que mayoritariamente estuvo jugando defensor este año, o metés un carrilero, extremo o delantero que pueda aportar defensivamente lo justo y necesario, teniendo en cuenta de que justamente lo que tenía que hacer Alvear era defenderse. Yo creo que la lectura de Ibarra y de Uriaga, más allá de que termina metiendo atrás y encerrando aún más a Alvear sobre Santucho, fue la correcta, porque si no te expones a tener a Betanzo, a Bertaina y a Riola, que ninguno defiende por una cuestión propia. En un momento en el que vos no tenés la pelota, porque no es que salió Acosta y entró Acosta 2, que iba a tener la pelota. No lo tenía. No había nadie que la tuviera. Entonces, cuando la tenía Jair Ferreira, parecía que le quemaba. Si bien salía a veces, no terminaban de dar 2 pases, que estaba volviendo otra vez con la pelota apretando. Porque ¿qué pasaba? El segundo tiempo no llegó nunca. Antes Ferreira, ¿con quién en la liga? ¿Con quién jugaba? Con Mercado. En el provincial, ¿con quién jugó? Con Freito, con Acosta. Son otros los que tienen que llevar la pelota. Ferreira y volteó a cumplir una función en estos últimos 4 partidos, 5, determinante, que fue comerse la mitad de la cancha. Volteo y Ferreira se comieron la mitad de la cancha. No le pida juego, presión, quite, recuperación, cumplieron un rol
excelentes los dos 5 de Alvear Fútbol. Pero claro, el que tenía que jugar era otro. Bueno, O sintió Freite. también al Alvear la lesión de Freite. Claro, se lesionaron los dos mejores jugadores Claro. a Alvear Fútbol. Dato no menor. Por eso creo que también se termina atrasando inevitablemente. Se retrasó mucho, Sí, está sí, bien. ya no tenía tantas armas en ataque. Claro. Es por ahí lo que tenés que hacer cuando no tenés otra opción. Sí, sí. Lo que tenés que hacer. Pero ustedes dicen, sí, le salió. Para mí no le salió. Te salió si terminaste 1-0, ganando como estaba ganando hasta los 36 del segundo tiempo. Ahí sí digo, sí, aplauso, le salió. Pero el planteo no terminó resultando porque lo termina perdiendo y te termina forzando los penales. Pero hasta, O sea, hasta los 36 minutos. sí, hasta los 35 minutos ¿Qué hacía All Boys? estaba centro y centro. Por No, izquierda. pero la imagen de All Boys en el segundo tiempo era Guiñazú la agarraba por la derecha, o Paqui Ramírez, o Maciel hasta que estuvo. por izquierda, la cambiaban a la izquierda y no lo Arce- encontraban. Ni a Arce- Arce ni a Guinchinao, porque el pase era largo, era impreciso, era. Pero Arce y Alzá llegaron mucho también por izquierda, más por derecha, con Guiñazú y con Por Nagore. eso fue después del gol de Hitzage. Yo te digo, antes del gol de Hitzage, ¿qué era? La tónica cuál era? Una- Cambio de frente a ningún lado. una constante. Hubo 3 pelotazos Una de derecha a constante. izquierda que terminaron en el lateral. Claro, Sí, entonces. y por eso, bueno, porque fueron imprecisos. Y en la corta también le bueno, ganaron pero un montón de ¿por veces. qué? Porque Alvear se abroqueló bien, no le dejaba avanzar. Sí, No sí. le dejaba avanzar. Hizo un bloqueo de 10 hombres adelante de Lucas Santucho, Sí, sí. o de 9 con Axel un poco retirado allá arriba, o de 8,5 con Axel y Esteban Betanzo tratando de colaborar. Pero bueno, te puede resultar o no. O sea, yo creo que la bronca nuestra, como la bronca del hincha azul, fue ese cabezazo de Cerveto que termina por desmoronar esa muralla defensiva que había intentado Alvear Fútbol, y que te cabecee un jugador que no es de una altura para meter un gol de los que metió, porque fue un golazo realmente, porque Sí. la tira de llovida, de emboquillada, el segundo palo, que vos decís, pero bueno, es así, la pelota pasó por el único lugar donde podía pasar. Sí, rozó, sí. rozó en la cabeza de alguien allá en el Martín fondo, González. rozó en la cabeza de alguien en el fondo y se terminó incrustando en el lateral del arco. Pero sí, yo creo, más allá de los dos buenos partidos que hizo Alvear Fútbol, tanto en Intendente Alvear como en Santa Rosa, creo que All Boys no estuvo a la altura de las circunstancias de una final. No es el All Boys que yo he visto en otras temporadas. Y lo vi poco, lo vi relativamente poco, pero para mí perdió la mística de lo que fue siempre All Boys, de lo que fue hacía poco tiempo, de lo que fue principios de septiembre, en aquella final que vos nombrabas, que fue contundente, aquella vez que lo aplastó Alvear Fútbol, aquel 4-1 que no le dio chances a Alvear de poder reaccionar. O sea, fue un equipo totalmente diferente, o sea, sin alma no, fue a buscar, pero sin variantes, no fue un equipo vertical. Salió, metió centro, de un lado, del otro, con Brian Cácer por la izquierda, que apareció bastante poco en el primer tiempo, Brian, que se fue reemplazado. Sí. Subió más por izquierda que por derecha en el primer tiempo, en el segundo tiempo subió más por la derecha, como decía Joaquín, con Guiñazú y con Nagore, y con Paqui Ramírez como estandarte, como lanzador, como distribuidor del juego, que por ahí iba con Alzá cuando entró en el segundo tiempo, o con Arce para meter el zurdazo bombeado al segundo palo, que de ese lado el sol le pegaba en los ojos a Lucas Santucho y lo complicó. Sí, tuvo 2 o 3 situaciones. Lo complicó en alguna no pudo oportunidad salir y bien. en una quedó a mitad de camino y, Sí. y Marco Pérez la saca sobre el palo antes del gol de Hizague. Pero bueno, Alvear lo defendió con uñas y dientes. Yo creo que Ahí radicó eso y no le salió en la última jugada. Porque fue la última bocha. Había dado 9 Marcelo Pardo y estuvo Sí, correcto. faltaban 30 segundos. Dijimos entre 8 y 10 tenía que dar. 8 Sí. o 10 minutos. Estuvo correcto y fue a los 53-30, Sí, 53-40. sí, 30 segundos faltaban. Pero bueno, una lástima. A mí yo lo veía consagrado, yo lo veía 1-0 el partido, pero de una. Yo cuando iban 28 dije, le quedan 15 minutos para intentar lo que no intentó ni en Alvear ni acá en Santa Rosa. Algo imposible. Pero bueno, el Boy nunca, la verdad es eso el Boy, tal vez.
que no lo puedes dar por vencido en ningún momento. No lo puedes dar por vencido. En eso tal vez decís, bueno, vos decís que perdió la mística. Bueno, en eso no. En eso digo la mística en el juego. Pero en no perder, en no dar por perdido un partido que lo tenía perdido, porque no lo inquietó nunca Lucas Santucho. Vamos a decir la verdad, no lo inquietó nunca. No lo inquietó nunca. Pero bueno, fue víctima de lo que él mismo generó. Así le ganó él al Boys Santa Rosa el año pasado. De la misma forma, cerrándole caminos, siendo contundente. Semifinal fue. Sí, noche de lluvia. Dos goles de Julián Sosa, aguantar todo el partido. En ese momento, partidazo del Mono Rivero que descolgó un montón de pelotas. Fueron 2 contras de Julián Sosa en aquella oportunidad. Sí, 2 contras y en la última lo empata los Boys de Santa Rosa. Basalo y Montero cumplieron la misma función que Marco Pérez y el Orga, sacar todo. Y Nacho Archeri también siendo víctima de lo que él mismo generó. Yo creo que la gran inspiración de cómo frenar al Boys fue ese partido. Porque Alvear ayer planteó algo muy similar, con sus matices por supuesto. Pero debió, y cuando Ibarra y Urriaga y bueno Marco Pérez y todos hacen mención al plantel y a la convicción y a esa cuestión, va justamente en que confiaban en la idea y los jugadores se entregaban al 100%. Yo estoy seguro, si me pongo a buscar las jugadas por jugada de todas las 2 finales, los 2 partidos, Pérez y el Orga no erraron un solo mano a mano. No dejaron pasar con pelota dominada o aérea ni a Frede, ni a Cáceres, ni a Nagore, ni al delantero que se venga. Tremenda la final de los dos. Eric Rodas, con otro tipo de función, ¿no? Por la banda que deriva en otra jugada, también impasable. El doble 5, Ferreira volteado, tremenda final. Acosta entró muy bien también. Cuando Gustavo hablábamos de si va a jugar o no va a jugar Acosta entró, no le pesó para nada, más allá de que sabemos la experiencia de Eduardo Acosta, para tener la 10 en la espalda y jugar. Claramente esto se sustenta no solamente en un plan de juego, sino que los jugadores se entregaron al 100%. Al 100%. Y creo que un mérito grande tiene haberse recuperado de aquella derrota en la primera fecha con Atlético Santa Rosa y la renuncia de Poli Feroglio. Parecía que había un quiebre ahí. Parecía que había un quiebre en una zona harto difícil como fue la que integró con Atlético Santa Rosa, que Atlético me sorprendió, que hizo un muy buen provincial y que quedó a manos de All Boys, pero ganando el último partido por 1-0. En la zona con Costa Brava, un Costa que también tenía que jugar por Federal, y McAllister que tal vez que fue el que desentonó en ese grupo, pero pero tampoco era un equipo fácil. Eran 2 semifinalistas de la Cultural, McAllister y Santa Rosa, Costa que el poderío que tiene, y Alvear, o sea, eran el famoso grupo de la muerte, fue con el provincial. Sí, es cierto. Junto al grupo C para mí, en el que no había ningún candidato. Claro. Fútbol, Riglo, Campos de Hacha y Ferro de Alvear. No había ningún candidato ahí pleno de movida, entonces estaban todos igual. Y terminó siendo sorpresa la unión de Miguel Riglo. Totalmente. Pero bueno, el cambio, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que produjo este cambio de mentalidad con la salida de Poli Feroglio? La idea de juego, claramente. Claro. Con los jugadores estaban convencidos de lo que le plantearon Ibarra y Urriaga. No así con lo que planteó Feroglio. ¿Cuál era la gran diferencia? El convencimiento, la búsqueda. Y también la confianza que se le brindó a los jugadores por parte de este nuevo cuerpo técnico. Que en realidad el nuevo cuerpo técnico no, la nueva cabeza del cuerpo técnico, que eran Alberto Ibarra y Miguel Ángel Urriaga. ¿Cuántos días fueron los del Poli Feroglio? ¿40? 3 partidos. Pero en total, 40 y no sé. Pero fueron 3 partidos. Un mes y medio, más o menos. Ganó el Deportivo de Pachiri, perdió con el Boys Santa Rosa y perdió con Santa Rosa. 40 días. Sí. Bueno, y sobre el cierre del partido, la lesión de Portillo también, que vi la jugada. Terminó internado. Vi la jugada, terminó, había perdido la conciencia por unos minutos. Después que fracturado, me parece. Sí, vi la jugada. Es una jugada de partido. ¿Fue codazo? No. Codazo fue el que él le tira flores. Por Ferreira. Esta fue una jugada que Fredes va adelante a buscar la posición y se tira a Portillo y le termina pegando. Claro, lo termina golpeando porque él va al suelo. Claro, o sea, no es que... Si no, hubieran chocado cuerpo a cuerpo, pero como él va al suelo, lo termina golpeando en la nariz. No, fue una jugada desafortunada. Lo cortó en el tabique y bueno, terminó internado. Fue una jugada desafortunada completamente.
Que fue uno también, fue otro de los que empujó. Totalmente. Portillo Sí, fue otro de los que empujó de lo durante todo mejor el de All partido. Boys, me parece. No me gustó el partido de Cácer, por ejemplo. Las dos finales de Brian Caso no fueron buenas. Nagore se la pasó protestando. Nagore se olvidó de jugar. Sí. Lo hablábamos con Sí, unos sí, colegas sí. ayer. Nagore, con lo que venía jugando, fue el gran ausente de la final. Nagore Sí, sí, sí. en el esplendor que podría haberlo hecho. Aparte tratando de agitar a la gente, porque cada fallo que tenía el árbitro hacía seña como diciendo así no se puede jugar más, como esto acá se termina, macho, hay que dedicarse a jugar. Es muy buen jugador Mariano Nagore, se tendría que haber dedicado a jugar y no a protestar demasiado, no a protestar tanto. Alvear fue con el corazón en la mano, sin lugar a duda, a defender esta ventaja que había conseguido el intendente Alvear y que, bueno, por muy poquito no lo consigue y a través de las manos de Santucho consigue meterse otra vez como dueño de la provincia de La Pampa, ¿no? Sí. Un equipo de Liga Pampeana otra vez siendo dueño del provincial. Desde 2013 en adelante, equipos de la Pampeana siendo campeones provinciales y Alvear Fútbol que llega a 4 junto a Ferro de Pico y Estudiantil. Y un dato, hoy me llamaba, lo puse como llamativo, porque cuando Sí. ves el contexto no es un dato increíble. El dato llamativo es que cada vez que Alvear fue campeón del provincial, fue campeón también de la liga ese mismo año. Ajá. 2009, En los 4 torneos. En los 4 torneos, Mirá. 2009, 2010, 2016 y 2025, siempre fue campeón de la liga. En el 2009-2010 parte del pentacampeonato y después 2016 Claro. y ahora 2025. Y otra cuestión que se da con respecto a este dato es que, bueno, en cuanto a los técnicos, ¿no? En el 2009 estaba Scrimmaglia, después viene Sauro que gana el provincial con Alvear como entrenador. Del Popolo es el entrenador de Carlos Del Popolo, entrenador en el 2010 de los dos equipos campeones. Sí. El Palomo, campeón de con los dos equipos, o sea, en los dos torneos con Alvear como entrenador. Ujú. Y ahora el cambio que también se da, ¿no? Claro. Que no estaban justamente dirigiendo Ibarra y Urriaga y se hacen con este título, ¿no? De este 2024. Y el Polo Urriaga 4 títulos, 3 como jugador y 1 como entrenador. Se suma una lista de notables como, bueno, fue su antecesor el Palomo Gómez, Walter Gonzalo, Nacho Archeri también, que lo había conseguido, y Del Popolo, ¿no? Los que han conseguido como entrenador y como futbolista el título provincial. Claro, pierde la final con Ferro de Alvear en el 2008, Poli Urriaga con Raúl Alomo, y luego pasan a ser parte de Alvear Fútbol con toda la historia que le conocemos a Alvear, con los torneos regionales y demás, y ya no volvió más para Santa Rosa, se quedó definitivamente el intendente Alvear. Bueno, es más, su hijo estuvo jugando en Atlético Santa Rosa, como arquero suplente. Estuvo también, Ignacio Urriaga. Muchas cosas, por muchos datos que se deslindan de esta Sí. cuestión. Ayer hablábamos con vos, Juan, cuando terminamos Sí. el partido. En este provincial Santucho, 5 de 16 penales atajados. En tanda de penal, sí. Sí, en tanda de penales. Sí, es una locura. Tremendo. Sí, en partido le patearon una sola vez, que fue el gol de Coco. Claro. En la fecha 1, y a favor tuvo el de Miño y ahora el de Flores, ¿no? Bueno, tremendo lo de Santucho en este Perdón, provincial. también le marcó Leo Hidalgo en los cuartos de final de ida, de penal. Ajá. En partidos tuvo 2. En Riblo. En Alvear. En Alvear, claro. Y ahora, esto es tremendo, 31,2% de efectividad en tanda de penal. Sí. Y ayer, vos lo marcaste en el momento de la transmisión y ahora viendo las imágenes de vuelta, adivinó 3 de 4, 3 de 4. ¿no? Sí. 3 de 5, perdón. 3, claro, 3 de 3 de 5. 5. 3 de Sí, 5. Los dos que atajó primero- y el primero que la rozó. Claro. El primero de Winchinao. Ujú. Guaraglia El que Guaraglia marcó- solo adivinó 1 de 4. Claro, que fue el de Flores. Claro. Que fue el mejor pateado de Alvear, Sí. sin dudas. Pero bueno, toda una estadística, ¿no? Y si te pones a contabilizarla, ya con Costa ya arranca en el 2021, empieza a atajar penales Santucho, en aquella interpenal tanda en Castex a la siesta, en el torneo de transición, se patearon, creo que fue 12 penales por equipo, y Santucho ataja y después marca, y a partir de ahí empieza con una seguidilla de cosechar estas tandas de penales en su favor, que bueno, lo marcan hoy como el mejor arquero de la provincia, sin duda. Tiene Alvear al mejor arquero de la provincia, al mejor lateral, que es Rodas para mí,
tiene al mediocampo que roza para mí para ser de elite de la provincia también, y al El 9. 9. ¿Qué le va a decir? Después no? tenemos algunos para discutir. pues, Tareas para los que tengan que elegir las ternas de los premios Calten. Yo creo que no hay dudas que tiene que salir Intendente Alvear. Ganador de la liga, ganador del provincial. Para mí no hay dudas. ¿Vos te crees que puede ser así? Bueno, debería. Después lo que hagan es otra cosa. Pausa, ya venimos.